Buenos días, me llamo Cristina Álvarez de Morales y soy profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Hoy presento mi comunicación que voy a compartir con todos vosotros. La comunicación se titula Comunicar el arte a las personas con discapacidad visual, audiodescripción del cuadro de la coronación de Santo Tomás de Aquino. Este proyecto se marca dentro de un proyecto de desarrollo de contenidos para sistemas de accesibilidad universal multiplataforma y de bajo coste de descripción, localización y guiado de edificios de la Universidad de Granada. Este proyecto lo que hizo fue desarrollar desde dos perfiles, académico y turístico, un plan de accesibilidad universal en el que personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva tuvieran acceso a estos edificios que ahora pasaremos a comentar. Uno de ellos es el edificio de la Facultad de Traducción e Interpretación, un palacio neoclásico de finales del siglo XIX que concebimos como un museo y en el que desarrollamos una serie de proyectos metodológicos dentro de un entorno de semiprofesionalización. De manera que los estudiantes, tanto del máster como del grado, pudieron trascender el aula de traducción y estar en contacto creando materiales accesibles dentro del entorno de su facultad. Este proyecto tuvo distintas colaboraciones con empresas de accesibilidad y asociaciones en discapacidad. Aparte, se crearon distintas sinergias de trabajo con grupos de investigación de otros departamentos de la Universidad de Granada, informáticos, historiadores del arte o lingüistas. En este sentido, debemos destacar que, aparte del subtitulado para personas sordas, lengua de signos y audiodescripción, también se realizaron todos estos materiales accesibles, se tradujeron a nuestras distintas lenguas de trabajo: inglés, francés, italiano, alemán y árabe. Los objetivos que intentamos desarrollar con el proyecto fueron la creación de materiales accesibles para personas con discapacidad sensorial y, sobre todo, textos multilingües, adaptados al perfil académico y perfil turista. Además, creamos nuevas herramientas tecnológicas a partir de la aplicación UGR-QR en la que iban alojados todos los contenidos accesibles que se han desarrollado en el proyecto. También tenemos en cuenta que este proyecto consiguió crear nuevos perfiles profesionales, de manera que los alumnos supieran que el perfil del traductor e intérprete se abre en un abanico de posibilidades como, por ejemplo, audiodescriptor, subtitulador para personas sordas, intérprete en lengua de signos, etc. Con los códigos QR iba alojada toda la información y se distribuyeron de manera estratégica en los distintos puntos de los dos edificios que hicimos accesibles. Esta es una captura de pantalla de la aplicación UGR-QR. Seleccionando un lugar aparece la audiodescripción desde el punto de vista turístico. Los dos edificios que hicimos accesibles fueron la Escuela de Ingeniería y Telecomunicación de la Universidad de Granada y la Facultad de Traducción e Interpretación, que, como se puede apreciar, es un palacio neoclásico típico de las casas de finales del siglo XIX en Granada. Los materiales docentes accesibles que elaboramos, entre ellos destacamos el que nosotros vamos a presentar hoy, que es la audiodescripción del cuadro de la coronación de Santo Tomás de Aquino. Este cuadro se encuentra ubicado en la subida a la primera planta del edificio de la Facultad de Traducción e Interpretación, conocido también como el Palacio de las Columnas. Las estrategias que desarrollamos se encuadran dentro del proyecto Art Beyond Sight, en el que se organizan en torno a 15 puntos importantes. El primero de ellos nos habla de dar información general, es decir, la información que va a aparecer al principio de la audiodescripción es la misma que aparece generalmente en la cartela del expositivo. En nuestro caso, por ejemplo, aparece la coronación, es una pintura de caballete lienzo y utiliza como material el pigmento al aceite. Mide 1,70 por 1,30 metros. Estos datos son los que aparecen recogidos en la cartela. Aparte, una visión general del tema, forma y color. Con ella pretendemos rescatar el tema de la obra, además de explicar composición, forma y color. El color es importante para que las personas con discapacidad puedan asociar con otras imágenes mentales
cognitivas, pues otros estímulos que lo hagan percibir de alguna manera y tener acceso al conocimiento en igualdad de condiciones. Además, orientar al espectador a través de las indicaciones. Es importante indicar todas las obras que aparecen en el cuadro. En este caso, hablaríamos también de primer plano, segundo plano. Describir la importancia de la técnica o del medio. Son funciones tanto de manera que es importante que la persona también con discapacidad visual, por ejemplo, sea que es una pintura en lienzo, que utiliza pigmentos al aceite, es decir, los materiales con los que se ha elaborado la obra de arte. También es importante el enfoque de la atención en el estilo artístico. Cuando hablamos del estilo de la obra de arte, nos referimos sobre todo a identificar la obra dentro de un artista o de una escuela determinada. También es interesante hablar del uso del lenguaje específico. Debemos evitar lenguaje ambiguo que contamine la percepción de la obra de arte. También organizar detalles precisos. Los detalles son importantes, pero siempre indicarlos de forma objetiva para que la persona ciega pueda sacar sus propias conclusiones y no seamos nosotros los que determinemos esa percepción que van a tener del cuadro. Por ejemplo, la dama va vestida con una túnica de tonos azules degradados y un corpiño dorado a modo de coraza. Un manto rojo, dejado caer indolentemente, la cubre desde el hombro hasta más abajo de la rodilla. También es importante tener en cuenta la ubicación de la obra en la exposición. La ubicación de una obra revela información importante sobre su significado, así como su relación con otras obras de la colección. Pensemos, por ejemplo, en museos como el Museo de Reina Sofía, en la que aparece la Dama Oferente y el Guernica situado en la misma sala, de manera que hay una especie de diálogo y de comunicación del artista con su propia obra. Además, es importante aludir a otros sentidos, análogos a la visión. Estos sentidos pueden servir para contribuir a que la persona ciega comprenda el objeto artístico y pueda crearse una idea muy detallada de la obra. También es importante recoger conceptos intangibles con analogías. Por ejemplo, ciertos tipos de fenómenos visuales como sombras o nubes que pueden al principio ser difíciles de describir para personas que tengan una ceguera congénita o que no tengan memoria visual, de manera que la experiencia visual sea lo más parecida posible a la de una persona normovidente. Por ejemplo, definir debajo de la paloma, en la parte superior izquierda del cuadro, aparecen dibujados dentro de una nube gris el rostro de 3 ángeles que miran a distintas partes del cuadro. También es importante fomentar la comprensión mediante la representación. Es posible que por muy precisa que sea la descripción verbal, pues la postura física de una figura representada en el cuadro de la escultura, pues la imagen es difícil de transmitir. Entonces es posible que la persona con discapacidad visual pueda representar esta figura y hacerse una idea muchísimo mejor de cómo está dispuesta espacialmente. También es importante recoger la información acerca del contexto histórico y social. Es decir, la audiodescripción, esta información puede ofrecerse al principio o al final de la audiodescripción. En este caso, del cuadro de la coronación, se ofrece al final cuando decimos: a mediados del siglo XIX se hallaba en la sala catedralicia de la antigua Universidad Literaria y a finales de la centuria en el despacho del secretario general, para pasar a presidir la biblioteca hasta su traslado al Palacio de las Columnas. También en muchas audiodescripciones se incorpora el sonido o la música. Esto hace que la experiencia, sea una experiencia inmersiva, multisensorial y que la persona ciega entienda de primera mano el expositivo. También es importante que si se puede tener experiencia áctica, tocar las obras de arte. Esto ocurre en museos como el Tiflológico, que muchas de las obras descritas también están expuestas en pequeñas maquetas que la persona ciega puede explorar. O materiales táctiles alternativos o ilustraciones de la obra de arte que facilitan que el cuadro, tener una experiencia total del cuadro. Como conclusión, podemos decir también que en este proyecto se llevó a cabo una evaluación de usuario a partir de 4 fases bien diferenciadas: una sesión formativa, una sesión previa a la visita, una visita con observación de participante en la que los sujetos ciegos visitan la facultad acompañados por investigadores que locutan los textos audiodescritos y que van describiendo los distintos recorridos de la visita.
Por último, se lleva a cabo una entrevista en la que se pasan el cuestionario de perfil, un cuestionario apropiado para la especificidad de estas entrevistas dentro del espacio museístico y turístico. Como conclusiones, debemos decir que este tipo de estudios son necesarios en el marco de la discapacidad. Debemos abrir fronteras culturales, pero también son importantes para la formación del alumnado que descubre por primera vez una nueva modalidad de traducción audiovisual como es la audiodescripción. Muchas gracias.